compañeros periodistas que trabajan fuera de nuestras fronteras, como es el caso de Belén Galindo, que hace unos meses decidió marcharse con su familia a Estados Unidos y hoy vuelve por Navidad y nos cuenta su experiencia. Belén Galindo, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Pues encantada, muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo en el plató de Me Importas Tú. Feliz Navidad y dispuesta a contaros todo lo que queráis saber. Bueno, pues queremos saber y mucho. Damos la bienvenida también a Pablo Ojer, él es periodista, muy conocido, ha sido colaborador también de nuestro programa. Belén trabajaba en Diario de Navarra, en Grupo La Información, Pablo en ABC y en otros cometidos, y ahora en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Pablo? Pues muy bien, muy buenas tardes. Y 3 feliz meses Navidad llevas a todos. allí, ¿no? Llevo 3 meses en Bruselas y la verdad es que encantado. Aquello es un mundo. Pues ese mundo nos lo vas a contar. No tan exótico como ahora, el de quienes me acompañan, pero también tiene sus cosas. Bueno, yo creo que la nota más exótica la pone Sara Romero. Ella es corresponsal para Antena 3, corresponsal de Antena 3 en Asia. Vive actualmente en China. Se fue con el cámara, que es su marido, y ella es de Mendavia, y hoy está con nosotros para contarnos cómo les va. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada Bienvenida. de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Es un orgullo placer. para mí. Porque además tengo que decir que desde China seguimos las noticias de Navarra Televisión como podemos por internet y hacéis que Pamplona esté más cerca de Pekín todavía. Bueno, Sara, cuéntanos, ¿cómo decidís marcharos? ¿Trabajabas en Bilbao? ¿Has estado también en Madrid? ¿Cómo surge la oportunidad y en el tiempo que lleváis, 2-3 meses apenas, Sí. qué sensaciones os deja China? Pues la oportunidad llegó porque la anterior corresponsal decidió cambiar de ciudad, se iba a México, y entonces nos propusieron a nosotros, ya que éramos una pareja joven, con ganas de probar otras experiencias, la profesión aquí desgraciadamente está como está, entonces nos ofrecieron irnos de corresponsales a Pekín y no lo dudamos, dimos un sí inmediato, porque la experiencia pues lo merece. Entonces eso fue en marzo, tuvimos que hacer los trámites del visado y el 4 de octubre nos fuimos para allá. Y nos fue llegar y pasó un atentado en la plaza de Tiananmen, que no es nada habitual, entonces ya nos pusimos las pilas, cogimos rutina rápido, entonces aunque llevamos 3 meses, siempre decimos que el tiempo en Pekín se nos escapa. Son tantas las cosas que haces al día y el esfuerzo que requiere de... Es que es otro mundo, no entiendes ni los carteles ni nada, pues llevamos 3 meses, pero la sensación es de que ya llevamos medio año allí. Claro. Y las sensaciones son muy positivas, porque es cada día estás aprendiendo algo nuevo. Incluso aprendes a conocerte a ti mismo, ¿no? Igual creías que tenías unas limitaciones y vences todo. Los miedos que tienes aquí cuando lo ves de lejos, anda, que ¿dónde me he metido? Luego allí no te queda otra que salir. Claro. Y entonces pues eso te va dando confianza, lo comentábamos con Belén y con Pablo, que cada cosa que consigues, por pequeña que sea, es un impulso para seguir haciendo más. Bueno, veremos los problemas, ¿no?, que entraña ser corresponsal en China. Por ejemplo, en el caso de Sara no sabes chino, ¿verdad? No. Con el inglés no es suficiente porque no hablan en inglés en general, con lo cual, ¿cómo hacer? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo ayudarse de la labor de una traductora fiable? Todo esto enseguida nos lo vas a contar, Sara, pero ahora vamos a conocer un poquito la experiencia de Belén Galindo. Belén, estás en Chattanooga, estás en Estados Unidos, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Que trabajas ya en un periódico? Bueno, pues es el estado de Tennessee, porque a mucha gente cuando le digo Chattanooga, pues... ¿Cómo? ¿Dónde? Hay que explicar, es un término indio, porque es una zona con una fuerte presencia cherokee, apache de los indios americanos, y muchas de las localidades tienen una nomenclatura que mantiene el nombre de origen. Es el estado de Tennessee, que estamos hablando del sur, yo suelo decir para ubicarnos que entre Nueva York, entre la latitud longitud Nueva York-Miami, pues más o menos a media altura está Tennessee, un poquito hacia el centro. Estamos hablando del sur, es una zona muy parecida a la Ulzama en cuanto a la vegetación, muy verde, muy montañosa, con un clima muy húmedo. En cuanto al clima, quizá más parecido a las Canarias. Fijaos qué mezcla tan extraña, pero se vive muy bien, es muy agradable. Y sobre todo la gente es encantadora. Uno de los fuertes de este entorno es la amabilidad de la gente, que son los andaluces de los Estados Unidos, acogedores, cariñosos, expresivos, y da gusto moverse. La ciudad es más o menos como Pamplona, número de habitantes, en torno a una gran planta de Volkswagen, igual que aquí en Pamplona, pilota buena parte de la economía de la zona, y esa es la causa por la que yo, como bien sabéis algunos, pues me desplacé allí, porque toda la familia nos desplazamos, ya que a mi marido le ofrecieron formar un equipo durante
durante 3 años en la planta de Volkswagen Chattanooga. Mi cuestión era ir o no ir, ¿verdad? Como Hamlet, pero había que ir en pack familiar con los niños porque las ventajas eran muchas. Y 6 meses después, bueno, a pesar de todo lo que hemos dejado aquí, familia, amigos, trabajos, bueno, pues estamos muy contentos y como bien dices, he tenido la suerte de encontrar enseguida oportunidad de trabajo y ahora estoy como editora dentro de Chattanooga Time Free Press, que es el periódico equivalente, sería Diario de Navarra aquí, la primera cabecera de toda la zona en Tennessee y buena parte de Georgia, al frente de la edición hispana que se llama Noticias Libres, que es un suplemento semanal. Bueno, y estoy disfrutando muchísimo, porque no tiene nada que ver aquello con esto, a pesar de no ser tan exótico como China, pero es otro mundo. Los americanos nos tocan muy cerca porque pensamos que son muy parecidos, y lo son, occidentales todos ellos, pero la cultura americana es muy distinta, la manera que tienen los americanos de ver, de entender todo, desde lo más pequeño hasta las cosas más importantes, distan mucho de cómo lo vemos aquí. Y estoy aprendiendo muchísimo cada día, a pesar de que el inglés no lo practico aún mucho, porque como bien os digo, Noticias Libres es el suplemento hispano del periódico, en fin, pero vaya, todo se andará poquito a poco. Bueno, vamos a ver cómo es un periódico allí frente a lo que conocemos aquí, los periódicos españoles o los periódicos de nuestra comunidad, ¿no? Pero antes conocemos cómo vive Pablo entre, bueno, pues un ambiente multilingüe, plurilingüe y bueno, y supongo que de locura. Y en el Parlamento Europeo, ¿cuál es tu labor exactamente? Sí, es complicado incluso de explicar para mí, ¿no? Yo trabajo para el Parlamento Europeo en la Dirección General de Comunicación y en concreto en la Unidad Estratégica. Básicamente lo que nos encargamos es de controlar, dirigir la campaña de comunicación relativa a las elecciones europeas de mayo del año que viene. Entonces eso es un poco nuestra labor. Claro, es una campaña que se hace a nivel europeo, a través de todas las oficinas del Parlamento que tienen en todos los países de la Unión Europea, con lo cual la verdad es que es una labor fantástica. Periodísticamente mi trabajo no es tan visible, pero la verdad es que vamos a aprender muchísimo. Y lo que dices, claro, son 28 países con 24 idiomas distintos. Aquello es una locura. No es, el país como tal no es tan exótico como Estados Unidos o China, pero la verdad es que el trabajo es increíble. Interesante, ¿no? Pablo, ¿y cómo surge la oportunidad? Bueno, pues muy simple, a través de la página web del Parlamento Europeo hay unas convocatorias de unas becas anualmente, de hecho son 2 al año, y bueno, pues se rellena un formulario, se envía y con suerte pues Se consigue el trabajo, se consigue ¿no? el trabajo. Todavía vas a estar 2, 3 meses más. Sí, me quedan 2 meses más y bueno, luego ya veremos a ver. Bueno, nos preguntaban, ahora hablábamos con nuestros compañeros antes del programa y decían, bueno, pero ¿cuántos idiomas saben, no? Tanto Belén como Pablo como Sara, ¿no? Chino, Sara, ya nos has dicho que no sabes. Yo estoy dando clases de chino ahora. Estudiando ahora, ¿no? Llevamos 10 clases en total y ahora lo que hemos conseguido es por lo menos manejarnos en nuestra vida diaria, no en el trabajo, pero sí, si tenemos que coger un taxi, ahora ya nos entienden. Si decimos gira izquierda, gira derecha en chino, ya nos entienden. Lo mismo para ir a comprar o simplemente los carteles de la calle, porque es que no entiendes nada, es que no hay caracteres occidentales. Entonces decíamos, es que nos desorientamos mucho en esta ciudad. Entonces, bueno, pues ahora vas orientándote, vas familiarizándote con esos caracteres y bueno, pues al menos para el día a día. Poco a poco aprenderemos un poquito más, nos gustaría ya que estamos allí, es el mejor legado que nos podemos traer, un idioma. Y yo sí que hablo inglés y francés. El francés no lo he usado nunca en China. El inglés sí, con la prensa extranjera, porque al final, aunque hacemos piña los periodistas españoles, por cierto, hay varios navarros. Sí, ajá. Sí, sí. Pues les tenemos que invitar un día al programa Claro también, que Sara? sí. Hay varios navarros, hay un chico que lleva 7, 8 años, Aritz Parra se llama, y él está en AP, la agencia americana. O sea, para mí él es como el que ha triunfado allí, ¿no? Y es de aquí de Pamplona. Bueno, hacemos piña todos los españoles, pero también con la prensa extranjera, porque como es tan complicado llegar a la información allí, siempre te apoyas unos en otros, ¿no? Entonces dices, jolín, de repente estamos con el corresponsal de la BBC. Y dices, wow, o con el del New York Times, ¿no? Que tiene complicado la visa porque él sí hace temas espinosos.
Entonces, bueno, pues el inglés sí te sirve para con la gente de fuera. Los chinos no hablan inglés, entonces ni siquiera en los cauces oficiales para visados, para papeleos, hemos tenido que ir con una traductora. Sí. Para que ella, entonces dices, es que estoy vendida, porque no, el idioma ya es la primera barrera que te Una barrera encuentras. importante, ¿no? Bueno, ¿y cómo es la labor periodística con ayuda siempre, prácticamente, de Ujú. una traductora? ¿Cómo elegir la traductora en un país, todos sabemos, muy difícil para ejercer en Claro. libertad el periodismo? Sí, porque China, no nos olvidemos que es una dictadura peculiar, pero una dictadura, y el control de la prensa es muy fuerte. Tienen directamente una oficina de propaganda, tienen millones de personas trabajando para controlar las redes sociales y lo que se publica en Internet. Saben perfectamente lo que hacemos cada uno. Entonces, pues nosotros estuvimos 3 semanas haciendo entrevistas a diferentes traductoras. Entonces, al final, al principio encontramos una que nos decía, es que solo hacéis temas malos para China. Temas malos para China, en fin, era hablar de polución, de falta de derechos sociales, que tampoco es ir más allá. No es como los medios americanos que directamente entran a ver la corrupción de la familia del presidente de la República. No, no, nosotros es más pues lo que se hace aquí, ¿no? Bueno, pues nos hacemos a la idea, ¿no? Si esos son los temas malos para China. Belén, ¿con qué dificultades te has encontrado el hecho de, bueno, ser de aquí, de una pequeña provincia dentro de nuestro país, y llegas allí? ¿Cuáles han sido las principales dificultades? Sobre todo pregunto esto porque hay mucha gente, muchos periodistas que están mirando, por ejemplo, a Latinoamérica, porque aquí no hay mucho trabajo, ¿no? Cuéntales un poquito tu experiencia en la parte negativa y, por supuesto, la positiva también. Sí, quizá, como bien dice ella, el principal problema es el idioma. Y eso que en Estados Unidos casi todo el mundo conocemos una base, tenemos una base de inglés, pero es que una cosa es saber inglés. El que estudiamos aquí tiene mucho más que ver con el británico. Irte a Estados Unidos es otra, pero irte al sur de Estados Unidos es irte a otro idioma completamente distinto. En Tennessee no se sabe muy bien lo que hablan, porque especialmente si además estás en un círculo con gente de color, es muy difícil entender. Los primeros meses no comprendes nada. Ellos tienen una especie de propio dialecto, igual que si aquí vas a Andalucía. Os he dicho que en el carácter tiene mucho que ver que son los andaluces de los americanos. Pues también en esto del idioma. El idioma el acento es fortísimo y es muy complicado al principio hacerte entender y llegar a entenderles. Unos poquitos meses te hace falta para que ese oído del inglés que llevamos de aquí sea el inglés americano. Y luego quizá otra dificultad muchas veces tiene que ver con el concepto cultural que tenemos del trabajo. En Estados Unidos y en el sur en concreto, ellos tienen otro concepto, un concepto que muchas veces tiene más que ver con la funcionabilidad, con lo práctico, con que las cosas salgan adelante, y aquí estamos muy influenciados por lo teórico. Aquí nos preparamos mucho, llevas un currículum y aquí pones, bueno, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Allá, bueno, sí, el currículum es importante, pero quieren verte funcionar, quieren verte actuar. Eso también puede ser una ventaja. Una vez que cambias el chip y entiendes que hay que ir a lo práctico, a lo que funcione, a lo efectivo, si tú vales, tienes una posibilidad, tienes muchas posibilidades y eso es importante. Pablo, ¿por qué recomendarías a alguien mirar la página web del Parlamento Europeo, como hiciste tú un día, y bueno, pues lanzarse directamente y buscar ese hueco ahí? No solo del Parlamento Europeo, sino de las instituciones europeas en general, de la Comisión Europea, el Consejo Europeo, pues porque hay salidas ahí también. Hay salidas, hay, como fue mi caso, posibilidad de irte una temporada fuera. Y claro, y lo que aprendes ahí no solo las puertas que se te abren, sino lo que aprendes en todos los sentidos. En sentidos eso, pues de conocer gente de 28 países, en otras culturas, aprendes idiomas. Sí. ¿De momento vas con inglés o inglés y francés? ¿Cómo, Pablo? Yo voy con inglés, pero la verdad es Sí. que soy de los pocos, porque allí el inglés y el francés es la lengua de la mitad de Bélgica y la mayoría de la gente que va sabe inglés, francés, lo maneja muy bien. Yo voy con inglés y empiezo a chapurrear el francés, pero vamos. Muy bien, bueno, pues unas experiencias desde luego inolvidables para vosotros. A nosotros nos agrada muchísimo, ya sabéis que estáis con nosotros aquí, que habéis venido en el caso de Sara de sorpresa, ¿verdad? Y su familia supongo que se habrá visto, bueno, feliz, una ¿no? emoción. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, de verdad, Sara, que te vaya muy bien, que os vaya fenomenal.
Bienal en China y que volváis a contarnos más detalles. Claro ¿De que sí, acuerdo? muchas gracias por invitarnos. de Gracias, verdad. Sara. Belén Galindo. Gracias, muchísimas Amaya. gracias, Belén. Hasta muy pronto. Luego nos veremos. Seguro Ya que luego sí. nos tomamos un café o Seguro algo, que ¿no? sí, tenemos mucho que recuperar. Eso es, Pablo Ger, gracias, por Muchas gracias supuesto, a que ti, te vaya Amaya. muy bien también. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes gracias por acompañarnos. Cerramos de momento hoy el programa. Ya saben que mañana tendremos un resumen de los mejores contenidos de esta semana y que volveremos en directo la semana que viene. Que no descansa, me importas tú. Que disfruten, adiós.